Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me escuchan bien, por favor? Ingeniero, buenos días. Sí se te escucha, ingeniero. Buenos días. Gracias. Bien, jóvenes, entonces continuando con las clases, vamos a ver el día de hoy las ecuaciones diferenciales de orden superior. Hasta el momento hemos visto ecuaciones de primer orden, ¿no? Varios tipos de ecuaciones, ¿no? Hemos visto la forma de resolver este tipo de ecuaciones. A partir de ahora vamos a ver la forma de resolver ecuaciones, pero de orden superior. Se dice de orden superior a ecuaciones que son pues de orden 2, de orden 3, de orden 4, hacia adelante, ¿no? Hasta de orden n. Entonces ese tipo de ecuaciones vamos a ver cómo se resuelve. Hoy día vamos a ver 4 tipos o 4 casos especiales de ecuaciones de orden superior. Pero antes, recordando, ¿no? Una ecuación de orden superior tendría esta forma. Una ecuación de orden superior o de orden n sería de esta forma, ¿no? En forma simbólica, sabemos que una ecuación se puede expresar de esta forma, donde x representa la variable independiente, y la variable dependiente, y las derivadas hasta de orden n. Entonces, esto sería la forma de representar una ecuación de orden n. Perdón. Bien, entonces vamos a ver hoy día 4 casos especiales de estas ecuaciones de orden superior. ¿Cómo resolvemos estas ecuaciones? El primer caso tiene que ver con una ecuación de esta forma. Tenemos aquí la derivada de orden n igual a una función f con respecto a x, o en todo caso en función de x, ¿no? F es una función de x. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones bastante sencillas, para poder hallar la solución, que vendría a ser la función y, solamente tenemos que integrar sucesivamente. A medida que vamos integrando esta ecuación, el orden de la derivada va a ir disminuyendo de uno en uno. Si integramos la primera vez, bajará a orden n-1.
Si integramos la segunda vez, bajará a orden n-2. Y así sucesivamente vamos bajando hasta llegar a orden 1 y de ahí finalmente ya obtenemos la solución general. En este tipo de ecuaciones no habría ningún inconveniente, solo tenemos que integrar para hallar la solución. En el caso 2 tenemos una ecuación diferencial de este tipo. Vemos que en el segundo miembro hay una función g, pero esto está en función de la variable y. G en función de y. Entonces aquí no podemos integrar directamente para poder hallar la solución. La función g está en función de la variable y. Muy bien, entonces para resolver procedemos de esta forma. Pero la idea general de cómo resolvemos una ecuación de orden superior es simplemente, como en el primer caso, ir bajando el orden. O sea, la idea general es que para resolver una ecuación, por ejemplo, de orden 3, tenemos que bajar de orden, ¿no? Bajaremos a orden 2, luego a orden 1, y de ahí obtenemos la solución. Entonces, en este segundo caso, de igual forma, lo que se trata es de bajar el orden de la ecuación diferencial. Entonces, para eso podemos expresar esta segunda derivada de y con respecto a x, esta derivada, de otra forma. Esta segunda derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir la derivada de la primera derivada de y con respecto a x. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos haciendo es bajar el orden, ¿no? Pero expresando de otra forma. La segunda derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir la derivada de la primera derivada de y respecto a x. Entonces, al hacer eso, lo que hemos hecho es bajar el orden. Aquí estaba de orden 2 y aquí ahora esta derivada es de orden 1. De orden 1, ¿no? Porque solo tenemos primera derivada. Bien. Y luego hay que aplicar la regla de la cadena introduciendo la variable y. Se introduce aquí la variable y, pero hay que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces será derivada de la primera derivada, pero con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Estamos aplicando la regla de la cadena. Ahora, esto que está encerrado en este círculo de líneas punteadas, esto de aquí sería pues esto y', ¿de acuerdo? Es la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo que y'. Y'. Y lo que queda lo ponemos simplemente aquí. Así, ¿no? O sea, quiere decir que esta segunda derivada de y con respecto a x ha quedado expresado de otra forma, pero ya es una derivada de orden, o de primer orden, ¿no? De primer orden. Solo tiene primera derivada. Y ahora reemplazamos en la ecuación diferencial, en esta ecuación, segunda derivada de y con respecto a x, lo mismo que y', derivada de y' con respecto a y, es esto. Y el segundo miembro va a quedar igual, que es la función g. Entonces, lo que hemos llegado aquí es a otra ecuación diferencial, pero de primer orden. ¿De acuerdo? Esto ya es una ecuación de primer orden.
y vemos la forma de resolverlo. Bueno, entonces en este caso y' es una variable, o sea, se ha convertido en una variable, ¿no? Y'. Tenemos aquí y' y aquí tenemos su diferencial de y'. Y bueno, en este caso podemos separar variables. Las variables van a ser y' y y. Entonces, separando variables, tenemos esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Y esto es una ecuación diferencial de variable separable. Resolvemos esto integrando, le sumamos más la constante, integramos, sería y' al cuadrado sobre 2 igual a la integral de la función g. De esta ecuación despejamos y' y nos quedará así, ¿no? Despejando y'. Luego, pero este y' expresado de otra forma sería la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Expresando de otra forma sería así. Y aquí entonces tengo otra ecuación diferencial de primer orden que también ya lo podría resolver. Y esto es una ecuación de variables separable también. Separamos las variables. Separamos las variables y quedaría así la ecuación diferencial. Es una ecuación de variables separable. Entonces, para hallar la solución, integramos ambos miembros y de esa forma hallaríamos la solución general. ¿De acuerdo? Un momento, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Pues como se habrán dado cuenta, también en este caso lo que hemos hecho es ir bajando el orden, ¿no? La ecuación era de orden 2, bajada a orden 1, y ahí hallamos ya la solución. En este caso, no necesariamente va a ser solamente una ecuación de orden 2, ¿eh? Puede ser de cualquier orden. Aquí hemos puesto un ejemplo, digamos, de una ecuación de orden 2, ¿no? Pero puede ser de cualquier orden. Y el procedimiento va a ser lo mismo. Es seguir ese procedimiento para ir bajando el orden de la ecuación diferencial. Bueno, tenemos otro caso.
Tenemos este otro caso donde tenemos una ecuación diferencial, dice, donde falta la variable independiente. En esta ecuación no aparece la variable independiente, o sea, x, ¿no? Solo está la función y, que es la variable dependiente, y sus derivadas. No está la variable independiente. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, también se puede bajar el orden haciendo una sustitución z igual a y'. O sea, se sustituye la derivada de orden menor presente en la ecuación. Si en la ecuación aparece solamente, o la derivada de orden menor es y', esa primera derivada, se hace esta sustitución. Pero si en la ecuación, por ejemplo, la derivada de orden menor fuera 2, entonces sustituimos z igual a segunda derivada. Bueno, de esa forma se baja el orden, se llega a una ecuación de orden 1 y se resuelve la ecuación. En el cuarto caso tenemos una ecuación similar, pero en este caso falta la variable dependiente. En la ecuación diferencial no aparece la variable dependiente, o sea, está x, que es la variable independiente, y las derivadas de la función incógnita, pero no está la variable y. Entonces también en este caso se puede bajar el orden de la ecuación haciendo la sustitución. Hacemos z igual a y', y con eso va a bajar el orden de la ecuación diferencial. Bien, entonces en conclusión, todos estos casos, 4 casos, son ecuaciones que se resuelven bajando el orden de la ecuación diferencial, ¿no? Ir bajando de uno en uno hasta llegar a orden 1. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta ecuación diferencial que es de orden 3, de orden 3. Entonces, analizando, vemos de que el segundo miembro es una función que está en función solamente de x, donde x es la variable independiente. Entonces, estamos en el primer caso que hemos visto, cuando tenemos en el segundo miembro una función f que depende únicamente de x. Y hemos visto que en este caso solo tenemos que integrar varias veces para poder determinar la solución general de la ecuación diferencial. Solo tenemos que integrar. Al integrar la primera vez va a bajar a orden 2. Entonces aquí ya será segunda derivada de y, ¿no? Con respecto a x. Integramos, le sumamos más la constante c sub 1. Bueno, integramos esto haciendo una integración por partes. Se integra y vamos a llegar a esta ecuación. Esto es una ecuación de orden 2. Entonces, nuevamente integramos y le sumamos más la constante c sub 2
Efectuamos la integración. Perdón. Hemos integrado y hemos llegado ya a esta ecuación, que es una ecuación de primer orden, ¿no? Es una ecuación diferencial de primer orden. Nuevamente integramos y tendríamos ya la solución. Integrando, simplificando, vamos a tener esta solución. Entonces esto vendría a ser la solución general de esa ecuación diferencial. Como vemos, tenemos aquí tres constantes arbitrarias, C sub 1, C sub 2, C sub 3, porque la ecuación era de orden 3. Entonces su solución va a tener también tres constantes arbitrarias. Muy bien, ¿alguna pregunta en esta parte, jóvenes? ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos otra ecuación diferencial de orden 2. Y bueno, observando vemos que el segundo miembro, e elevado a la y, es una función que está en función de la variable y. Entonces estaríamos en el segundo caso que hemos visto, donde el segundo miembro es una función que está en función de y. En este caso, como hemos ya visto, hay que bajar el orden expresando de otra forma estas derivadas, ¿no? Esta segunda derivada de y respecto a x, expresado de otra forma, sería pues la derivada de la primera derivada de y respecto a x, ¿no? Es otra forma de expresar. Pero aquí ya es de orden 1, solo tenemos primera derivada. Y luego se introduce la variable y aplicando la regla de la cadena. Y vemos de que esta parte de aquí, derivada de y con respecto a x, es y', ¿no? Será y'. Y la otra parte simplemente lo copiamos, nos quedaría así. Entonces la segunda derivada es igual a esto. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Reemplazando en la ecuación diferencial tenemos segunda derivada de y con respecto a x. Ya lo tenemos aquí. Igual a una función e elevado a la y. Bien, entonces tenemos esta ecuación diferencial que es de primer orden. Y ahora tratamos de resolver esta ecuación de primer orden. Entonces también nos podemos dar cuenta de que se puede separar variables, ¿no? Es una ecuación prácticamente de variables separables. Se separa las variables. Todo en función de y' y todo en función de y. Ecuación diferencial de variables separables. Entonces lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación.
resolvemos integrando. Ahí, integramos ahí. Y aquí despejamos y'. Despejamos y'. Despejamos y' y nos quedaría así, ¿no? Y luego decimos que y' es lo mismo que derivada de y con respecto a x. Es lo mismo. Por lo tanto, tendría aquí una ecuación diferencial de primer orden que también lo puedo resolver. ¿Qué tipo de ecuación será? Bueno, es una ecuación de variables separable, ¿no? Separamos las variables y luego integramos para poder hallar su solución. Se integra y se tendría la solución. ¿De acuerdo? De esa forma hallamos su solución. Bueno, aquí ustedes lo concluyen. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial de orden 2. Y bueno, si analizamos, vemos de que no es una ecuación, no es del caso 1 y del caso 2 tampoco. Entonces será el caso 3 o el caso 4. Entonces, analizando vemos que aquí lo que falta es la variable dependiente, ¿no? O sea, no está la función y en esta ecuación, están solamente sus derivadas. Bueno, entonces, en este caso podemos bajar el orden de la ecuación diferencial haciendo una sustitución, ¿no? Hacemos z igual a y'. Y como yo necesito la segunda derivada también para poder reemplazar aquí, sabiendo que z es igual a y', entonces, derivando esta expresión, tendríamos que la segunda derivada de y va a ser igual a la derivada de z. ¿De acuerdo? Y luego reemplazamos en la ecuación diferencial. Tenemos segunda derivada de z', la primera derivada, igual a 2x y' es z al cuadrado. De tal manera que quedaría así la ecuación diferencial. Y de aquí, z' es lo mismo que la derivada de z respecto a x. Entonces, reemplazando, quedaría así. Y vemos que aquí tenemos otra ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué tipo de ecuación es? Simplemente sería una ecuación de variable separable, ¿no? Separamos las variables, nos queda así, integramos para poder hallar la solución.
Bien, entonces integrando vamos a tener esta ecuación. De aquí tratamos de despejar z y z va a ser igual a todo esto. Muy bien. Entonces z es esto de aquí. Pero z aquí es igual. Entonces tenemos que regresar ahí, ¿no? Z sabemos que es y'. Z es y'. Este es y'. Entonces y' es lo mismo que la derivada de y con respecto a x. Entonces, separando las variables, voy a tener esta ecuación. ¿Está bien? Separamos las variables y quedaría así nuestra ecuación. Es una ecuación de variables separable, integramos y de esa forma hallamos la solución general de la ecuación diferencial de ese tipo. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, entonces creo que está claro. Eso me dice su silencio, ¿no? Continuamos. Tenemos esta ecuación diferencial de orden 2 también.
Bueno, es una ecuación diferencial de orden 2, ¿de acuerdo? ¿Me están escuchando bien, jóvenes? Pareciera que estuviese solo. Sí se escucha, ingeniero. Ya, Se escucha, ingeniero. ya, gracias. Bien, entonces tenemos esta ecuación de orden 2, ¿no? Bueno, y analizando vemos pues que puede ser el caso 3 o el caso 4. Entonces vemos de que en este caso lo que faltaría es la variable x, ¿no? O sea, no está aquí la variable independiente. Está la variable dependiente y, pero no está la variable independiente. Es una ecuación donde falta la variable independiente. Entonces, en este caso hemos dicho también de que, similar al caso anterior, hay que hacer una sustitución, ¿no? Para poder bajar el orden de la derivada. Hacemos z igual a y'. O sea, la derivada de orden menor que está aquí presente en la ecuación, y' lo reemplazamos por z. Ahora, luego para hallar la segunda derivada tendríamos que derivar esto de aquí, ¿no? La segunda derivada sería la derivada de z con respecto a x, o en todo caso z', ¿no? Pero aquí hay un detalle importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa si reemplazamos así directamente? Miren, vamos a reemplazar directo con esta sustitución que hemos hecho. Lo reemplazamos, ¿no? Tenemos y se va a mantener igual. Y se va a mantener igual porque no tengo con qué sustituirlo, ¿no? Luego tenemos la segunda derivada de y. La segunda derivada de y sería pues derivada de z respecto a x. Tenemos aquí derivada de z respecto a x. ¿Listo? Menos 2 veces y, 2 veces y por y'. Pero y' que es igual. Y' es z, ¿no? Entonces será z por el logaritmo de y, que también se mantendría igual. Logaritmo de y. Menos y' al cuadrado. Pero y' es z, ¿no? Entonces será z al cuadrado. Igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial que es de primer orden, ¿no? ¿Está bien? Ahora ya es de primer orden y que podríamos resolverla. Pero en esta ecuación hay un problema por el cual esta ecuación no es posible resolverla. A ver, ¿alguien puede decirlo? Tiene tres variables, ingeniero. Correcto, ¿no? Correcto, o sea, en la ecuación tenemos 3 variables. Y con 3 variables no vamos a poder resolver la ecuación. ¿De acuerdo? No podemos resolver la ecuación con 3 variables. Entonces, tenemos que proceder de otra forma para poder resolverlo, ¿no? Entonces es ahí donde hacemos esto. Aplicamos la regla de la cadena a esta segunda derivada, pero introducimos la variable y.
Entonces, la segunda derivada de y va a ser, ¿no? Aplicando la regla de la cadena, derivada de z respecto a y, o la derivada de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Hemos aplicado la regla de la cadena a esta derivada. Y ahora, la derivada de y con respecto a x, sabemos que es y', pero y' es z. Entonces podemos poner z. Y la otra parte, derivada de z respecto a y, se mantendría igual. Y nos quedaría así. ¿De acuerdo? Nos quedaría de esta forma la segunda derivada expresada de esa forma. Y ahora sí podemos reemplazar en la ecuación. Reemplazando en la ecuación diferencial, tenemos que y se va a mantener igual. Segunda derivada reemplazamos por esto que hemos hallado. Z derivada de z respecto a y. Es todo esto. Menos 2 veces y por y'. Y' es z. Esta z. Por el logaritmo de y que también se mantiene igual. Menos y' al cuadrado. Y' es z, entonces será z al cuadrado. Entonces tenemos esta ecuación. Tenemos esta ecuación diferencial. Bueno, y luego tratamos de simplificarlo. Ya que es una ecuación de primer orden, buscamos la forma cómo resolver esta ecuación. Aquí se ha simplificado, bueno, y tenemos esta ecuación y podemos llegar a la forma general de la ecuación lineal. Vemos que se trata de una ecuación diferencial lineal en la variable z, donde la función p sería menos 1 sobre y la función q es lo que está en el segundo miembro de la ecuación. ¿De acuerdo? Hemos llegado a una ecuación lineal y esta ecuación sí ya la podemos resolver. Lo resolvemos de la forma que ya conocemos. Solamente hay que reemplazar en la fórmula de la solución general. Bien, reemplazamos la función P, la función Q. Listo. Efectuamos las operaciones. Se integra. Y tendríamos esta solución. ¿De acuerdo? Esa sería la solución. Y aquí, ¿no? Nuevamente sabemos de que z es igual a la derivada de y con respecto a x, o es y', ¿no? Entonces esto lo reemplazamos y vamos a tener aquí otra ecuación diferencial de primer orden. Esto es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Que lo podemos resolver. Entonces también va a ser una ecuación de variables separadas. Separamos las variables, integramos y de esa forma hallamos la solución para esta ecuación diferencial. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, ingeniero, disculpe. Sí, Este, dime. para, es necesario hacer ese cambio de variable, la regla de la cadena en todo, así, en todos los ejercicios que nos presenta de esa forma, ingeniero. O en algunos casos. Sí, sí es necesario, ¿no? O sea, como habíamos visto en este caso, cuando
cuando falta la variable, en esta ecuación, por ejemplo, en la 3, falta la variable y, ¿no? Cuando falta la variable y, directamente hacemos la sustitución. O sea, aquí hacemos z igual a y prima, ¿no? Y la segunda derivada lo determinamos derivando z, ¿no? Derivando z será z prima igual a la segunda derivada. Y luego se reemplaza y la ecuación se puede resolver, ¿no? Esto es cuando falta la variable y, o sea, la variable dependiente. En el otro caso que hemos visto en el ejemplo 4, es una ecuación donde falta la variable x, o sea, la variable independiente. En ese caso tenemos que hacer ese cambio, aplicando la regla de la cadena. En ese caso, y en el caso 2 que hemos visto del ejemplo, o del caso 2, ¿no? De este tipo de aquí. Así, para este caso, ¿no? Cuando el segundo miembro es una función g que está en función de y, entonces así allí aplicamos la regla de la cadena una vez que hemos bajado el orden, ¿no? Se aplica la regla de la cadena. Entonces, en conclusión, se aplica la regla de la cadena cuando tenemos este caso, cuando el segundo miembro está en función de y, o sea, de la variable dependiente, y el otro es cuando en la ecuación falta la variable independiente. O sea, para este caso, ¿no? Para el caso 13, lo que hemos utilizado, esa forma de resolver, cuando falta la variable independiente. Cuando falta solo la variable dependiente, directamente se sustituye y no hay inconvenientes. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, en el caso de que fuera grado 3, Ah, ya. Correcto. ¿De grado o de orden sería en todo caso, ¿no? sí, de orden 3. De orden 3, ¿no? Bueno, en este caso, primer caso no hay problema, simplemente se integran. En el segundo caso, si la ecuación fuera de orden 3, entonces también tenemos que proceder de esta forma, ¿no? A ver, ¿cómo sería en este caso? Bien, entonces, en este caso, suponiendo que la ecuación fuera de orden 3, ¿no? Suponiendo que esto fuera de orden 3, entonces hacemos lo siguiente. Tendríamos que expresar esa tercera derivada de y con respecto a x, primero bajamos el orden, ¿no? Tal como hemos hecho aquí. Aquí de orden 2 hemos bajado a orden 1.
Entonces, en este caso, de orden 3 tendríamos que bajar a orden 2. Entonces, esa tercera derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir la derivada, la segunda derivada, no, perdón, sería la primera derivada de y o de la segunda derivada con respecto a x. Así sería. O sea, tercera derivada de y respecto a x es lo mismo que decir la derivada de la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Es bajar el orden, ¿no? De orden 3 hemos bajado a orden 1. Esta derivada de aquí es de orden 1, por si acaso. No es de orden 2. Esta segunda derivada, o sea, esta y es segunda, digamos, es una variable ahora, ¿no? Es una variable. Pero la ecuación o la derivada es de orden 1. Pero ¿qué hacemos luego? Luego podemos decir lo siguiente, ¿no? La derivada con respecto a x de la segunda derivada. Esta segunda derivada lo podemos reemplazar aquí. Pero esta segunda derivada va a ser lo mismo que hemos determinado ya aquí. O sea, sería esto. Si esto reemplazamos aquí, nos quedaría así, ¿no? Y' derivada de y' con respecto a x. Así, ¿cierto? Ahora lo que hacemos es derivar esto de aquí. Se derivamos lo que está dentro del paréntesis con respecto a x. Derivando con respecto a x, ¿qué sería igual? Derivando con respecto a x. Aquí será segunda derivada, ¿no es cierto? Será segunda derivada. Y luego tendríamos por la derivada de y con respecto a x y más, estamos derivando lo que está dentro del paréntesis, más y' y por la derivada de y' con respecto a x. Esa es la derivada de la primera derivada de y con respecto a x. ¿A qué sería igual esto? La derivada de y', o sea, la derivada con respecto a x de esta derivada. A ver, analicen. ¿A qué sería igual eso?
Bueno, aquí me parece que antes deberíamos aplicar esto, así como hemos hecho aquí en esta parte, ¿no? Una vez que hemos bajado el orden, aplicamos la regla de la cadena. Porque aquí tenemos que es la derivada con respecto a x de esta primera derivada. Y prácticamente llegaríamos a lo mismo que está en esta parte anterior. Entonces vamos a volver aquí muy bien. Ahí. Aquí vamos a aplicar lo mismo que hemos hecho aquí, aplicando la regla de la cadena, introduciendo la variable y. Entonces sería, ¿no? Derivada de la segunda derivada de y con respecto a y. Estamos aplicando ya la regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de y con respecto a x. Así sería. Ahora, esta derivada de y con respecto a x, esta derivada de y con respecto a x sería pues y', ¿de acuerdo? Entonces sería y', y luego tenemos esta derivada de la segunda derivada de y. Entonces aquí sí podemos aplicar, voy a poner mejor aquí abajo, sería y', por la derivada con respecto a y, pero de la segunda derivada. Pero esta segunda derivada, no se olviden, es la segunda derivada de y, pero con respecto a x. Y eso es esto de aquí, ¿no? Es esto y su resultado es esto. Entonces ahora aquí reemplazamos. Entonces será y' por la derivada de y' con respecto a y. Así. Entonces ahora sí podemos decir, ¿no? Derivando esto vamos a tener lo siguiente. Tendríamos y' y derivamos lo que está dentro del paréntesis. La derivada de y' con respecto a y será segunda derivada. ¿De acuerdo? Segunda derivada. Por la derivada de y', y' con respecto a y. Con respecto a y. Con respecto a y. Luego tendríamos más, ¿no es cierto? Más más y' y por la derivada de esta derivada. O sea, la derivada de esta derivada, ¿no?
derivada con respecto a y de esta derivada. Y eso nos quedaría, pues, la segunda derivada. Perdón, a ver aquí cómo se ve. Claro, sería la segunda derivada, ¿no? O sea, aquí tendríamos la segunda derivada. La segunda derivada de y' con respecto a y. ¿De acuerdo? Quedaría así. ¿No? Quedaría de esta forma, ¿de acuerdo? Eso sería ya la segunda o la tercera derivada. Entonces, en la ecuación, ya teniendo esto, nuevamente se reemplaza aquí y tendríamos una ecuación de orden 2, ¿no? Porque todas estas derivadas son de orden 2, de orden 2. Y luego, una vez que tenemos ya de orden 2, tendríamos que bajar a orden 1, ¿no? Haciendo otra sustitución. Eso es más o menos la forma como deberíamos trabajar en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Entonces son esos 3 o 4 casos que hemos visto llamados ecuaciones especiales, ¿no? Porque hay otros tipos que generalmente vamos a desarrollar, son las ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales de orden superior. Pero estos 3 o 4 que hemos visto son ecuaciones no lineales. No lineales de orden superior. ¿De acuerdo? Porque estas ecuaciones que hemos visto no son lineales. Bien, entonces en la próxima clase vamos a ver las ecuaciones lineales de orden superior. Voy a pasar a la lista.
Ingeniero, disculpe, ¿usted cree que nos podría este, pasar el solucionario del examen de medio curso? Solamente muy bien lo que haría es hacerles una indicación de cómo se resuelve, ¿ya? Porque el examen es bastante sencillo, ¿no? Solamente les indico cómo podemos resolver, cómo deberíamos haber resuelto, ¿no? Un momento. Ya, ingeniero. Bueno, estas son las preguntas del examen. Bueno, la primera pregunta está pidiendo resolver como una ecuación de Bernoulli. Entonces simplemente hay que seguir pues el procedimiento aquí. Primero adecuar la ecuación a una ecuación de Bernoulli de la forma general que ya conocemos. Entonces, en este caso tendríamos que dividir sobre x y la ecuación se va a convertir en una ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdo? Se convierte en una ecuación de Bernoulli y luego, una vez que ya tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿cómo se resuelve la ecuación de Bernoulli? Hay que transformar a una ecuación lineal, ¿no? A una ecuación lineal. Para lo cual hay que seguir el procedimiento que hemos indicado. Los 3 pasos que hemos indicado, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Con esto se convierte en lineal, la ecuación de Bernoulli. Y luego la ecuación lineal ya podemos resolverlo con la fórmula general. Identificado la función P y Q, reemplazamos y tenemos la solución general. Es un proceso simplemente prácticamente mecánico, ¿no? Para resolver esta ecuación. La B. Nos piden resolver como una ecuación diferencial reducible homogénea. Y hemos hecho aquí la corrección de que Y' no es Y', sino es simplemente Y. Entonces, si está así la ecuación, esto es una ecuación que no es homogénea porque tenemos 2 funciones lineales. Una función lineal en el numerador, que es esto, y otra función lineal en el denominador. Y hay que transformar la homogénea, para lo cual hacemos
hacemos el numerador la recta L1 y el denominador la recta L2. ¿De acuerdo? Y vemos si estas rectas son paralelas o no paralelas. En este caso, bueno, sale que no son paralelas. Entonces significa que va a haber un punto de intersección. En este caso me parece que sale 0,1 sale el punto de intersección. Entonces por aquí pasaría la recta L1. Y la recta L2 sería pues x igual a 0. X igual a 0. Entonces el punto de intersección es este, punto P. Listo, ¿no? Y luego trasladamos el origen de coordenadas que está aquí, pasamos aquí, haciendo el cambio que hemos mencionado. Y aquí, entonces se va a formar otro sistema de ejes coordenados, que sería el eje Z y el eje W. El eje W. Y en función al eje Z y W, las ecuaciones de la recta ahora van a estar, bueno, en función de esas variables, pero esta constante menos 1, prácticamente desaparece, ¿no? Y la ecuación se transforma en homogénea. Y ahí luego hay que resolver la ecuación homogénea, pues siguiendo el procedimiento. También es mecánico, nada más. Eso sería con respecto a la pregunta 1. Para la pregunta 2, o para esta pregunta de aquí, nos dice, para la ecuación diferencial, hallar R y S, si se considera un factor integrante U, que es igual a esto. Entonces, si ustedes analizan, aquí el factor integrante que nos están dando es un factor que depende de las dos variables, de X y Y, ¿no? De X y Y. Pero si yo analizo el factor, veo de que aquí en segundo miembro, no está, solamente está la variable Y, pero no está la variable X. ¿De acuerdo? No está la variable X. Entonces, diría que mi respuesta sería, ¿no? Esto no es un factor integrante que depende de X y Y. Entonces, no es un factor integrante que depende de X y Y, solamente depende de Y, nada más. Porque los otros son constantes. R, S, R, E es una constante. Entonces mi respuesta sería pues de que este factor integrante no está en función de dos variables. Y nada más, solo quedaría ahí y no hay necesidad de resolver nada, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más sería eso para la pregunta B, para la pregunta 2. Esta pregunta. Para la pregunta 3. Se tiene un ambiente a 70 grados Fahrenheit y se demostró experimentalmente
que la temperatura de una taza de café que se trae al ambiente bajará su temperatura de 140 a 120 en 15 minutos. ¿Cuál debe ser la temperatura de su taza de café al traerla si quiere que pase 20 minutos antes de que baje a 100 grados Fahrenheit? Bueno, aquí en este caso prácticamente vamos a tener dos problemas. El primer problema se trata de un problema de enfriamiento, ¿no? De enfriamiento de la taza de café. Y bueno, aplicamos el modelo que hemos visto en clases para este tipo de problemas. Entonces, primero lo que hacemos es definir la variable. O sea, hay que definir la variable, ¿no? Decimos si T mayúscula, que está en función del tiempo, ¿no? Es la temperatura bueno, es la temperatura de la taza de café en el instante T. O sea, tenemos que definir la variable. Porque si no, ¿de qué se trata? No sé, T, ¿qué significa? T es la temperatura y T minúscula es el tiempo. Muy bien, entonces luego construimos nuestro problema de valor de frontera. El problema de valor de frontera. Como sabemos, el problema consta de una ecuación diferencial y de las condiciones de frontera. La ecuación diferencial para este tipo de problemas, ya lo hemos visto, que si sabemos que T es la temperatura, entonces será la rapidez con la que esta temperatura va a bajar, ¿no? Respecto al tiempo. Va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas, ¿no? La temperatura del cuerpo, que es T mayúscula, menos la temperatura del medio. En este caso nos dice, si tiene un ambiente a 70 grados Fahrenheit, esto justamente sería la temperatura del medio, ¿no? 70 grados. Entonces aquí será T menos 70. Esto sería nuestra ecuación diferencial y las condiciones. Dice, bajará su temperatura de 140 a 120 en 15 minutos. Quiere decir que la temperatura inicial será pues de 140. O sea, la temperatura en el tiempo T igual a 0 es igual a 140. Y después de 15 minutos ha bajado a 120. Quiere decir que la temperatura después de 15 minutos es de 120. Eso vendría a ser nuestro problema, nuestro primer problema de valor de frontera. Entonces, resolvemos esta ecuación diferencial, aplicamos las condiciones iniciales y vamos a hallar aquí la temperatura del cuerpo en cualquier instante T. T en función del tiempo. Resolviendo esta ecuación, que es una ecuación de variable separada. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una función de temperatura. Ahora, como aquí tenemos otra pregunta que nos dice,
¿Cuál debe ser la temperatura de su taza de café al traerla si quiere que pase 20 minutos antes de que baje a 100 grados Fahrenheit? O sea, lo que nos está preguntando en sí es, ¿no?, la temperatura inicial. ¿Cuál debe ser la temperatura inicial? O sea, ¿cuál es la temperatura inicial para T igual a 0? Si o quisiéramos, ¿no?, de que después de 20 minutos su temperatura baje a 100 grados. O sea, ¿cuál es esa temperatura inicial para que después de 20 minutos la taza de café baje a 100 grados Fahrenheit? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sería el otro problema? Trata de la misma taza de café y también está en el mismo ambiente, ¿de acuerdo? Esto significa que la constante K, esta constante, no va a cambiar. Esa constante no va a cambiar. Entonces aquí en la primera parte ya hemos hallado un valor de una constante. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Reemplazar en la fórmula de la función de temperatura que hemos determinado en la parte A. Reemplazamos para T igual a 20 minutos, o sea, para el tiempo de 20 minutos su temperatura es 100, ¿no?, con este mismo valor de K, y hallamos otra constante, que sería una constante, digamos, C sub 2, ¿no? C sub 2. Listo, entonces teniendo esta constante C sub 2, nuevamente se reemplaza en la fórmula de la función de temperatura, y eso sería bajo las condiciones del problema, del segundo problema, ¿no? Teniendo ya la función, nuevamente determinamos para T igual a 0, y eso sería la temperatura que nos están pidiendo. Eso sería respecto a esta pregunta. Ingeniero, Sí. ingeniero, ¿no habrá forma de que nos dé un solucionario exacto sobre el examen para ver si nosotros también estamos haciendo una solución correcta? Porque a veces no sabemos si estamos haciendo bien o mal. Pero ya le estoy Aparte, dando las ingeniero, usted instrucciones, pues, comentó señor. que lo hagamos por su método para ver si sale exacto, ingeniero, por favor. Por eso, señores, hemos desarrollado problemas similares en clases. Ya le estoy dando aquí las instrucciones de cómo debemos resolverlo. Entonces, desarrollen. Hemos Ingeniero, hecho es que ejemplos en algunos no hemos clases. desarrollado bien el examen y queremos ver el solucionario para guiarnos, para repasar para el final. Por eso, señor, ya le estoy dando. Hemos hecho ejemplos en clase, idénticos, similares, ¿no? Y aquí le estoy Ingeniero, dando es las para estar, instrucciones. para tener la certeza que estamos, si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Sí, porque a veces no sabemos, ingeniero, si la respuesta que nos sale está bien o si está mal, ¿no? Bueno, señores, lo que pasa es que ustedes no quieren trabajar, ¿no? O sea, quieren que todo se les proporcione listo y no quieren desarrollar. Entonces, traten de desarrollarlo, jóvenes. Hemos hecho ejemplos en clases. Es lo similar. Hay que seguir el procedimiento nada más. Sí, ingeniero, solamente para estar seguros de que estamos haciendo bien. Bueno, vuelvo a repetirles, hemos hecho en clases. Si siguen el procedimiento es porque está bien, ¿no? Bueno, para el cuarto problema de igual forma, ¿no?
También este es un problema de aplicación de las ecuaciones de primer orden. Hemos hecho también un problema similar, donde aplicamos aquí en este caso la segunda ley de Newton. Entonces, en este caso hay que hacer un gráfico, ¿no? Si no tenemos un gráfico no podemos decir qué fuerzas están actuando en este sistema, ¿no? Entonces lo más conveniente es hacer un gráfico que nos indique qué fuerzas están actuando en este sistema. Entonces aquí nos habla de una barca. Tendríamos algo así. Una barca, ¿no?, que está navegando. Y nos dice que la fuerza de resistencia del agua que ejerce sobre la barca es proporcional a su velocidad instantánea. O sea, tenemos que considerar aquí todas las fuerzas que están actuando en este sistema, ¿no? Entonces, en primer lugar, tendríamos que considerar también el peso, ¿no? El peso de la barca. El peso sabemos que es un vector que va hacia abajo. Sería el peso. ¿Y qué más? ¿Cómo se mueve la barca? Es impulsado por un motor, ¿no? Entonces, tendríamos aquí una fuerza, que sería la fuerza del motor, que va a impulsar el movimiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos una fuerza de resistencia del agua. Esa fuerza siempre va a ser en sentido contrario al movimiento. Entonces significa que irá en este sentido. Esto vendría a ser la fuerza de resistencia del agua. ¿Qué fuerzas más hay? No hay más fuerzas. Son todas las fuerzas que estarían actuando en el sistema. Y aplicamos pues la segunda ley de Newton, porque se trata de un sistema en movimiento. Entonces, el sumatorio de fuerzas en la dirección del movimiento debe ser igual a masa por aceleración. Sumamos todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Aquí tenemos la fuerza del motor, ¿no?, que vamos a considerar en sentido positivo hacia la derecha y en sentido contrario negativo. Entonces, menos la fuerza de rozamiento o fuerza de resistencia del agua. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. La masa sabemos que es el peso, ¿no?, sobre la aceleración de la gravedad. ¿Qué más? La aceleración. La aceleración sabemos que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y reemplazando los datos que tenemos aquí, tenemos la fuerza de F, que es la fuerza del motor, que es de 24 kilogramos, menos la fuerza de resistencia del agua, que nos dice que es proporcional a la velocidad instantánea.
Si es proporcional, entonces será una constante k por la velocidad instantánea. Y esto va a ser igual al peso sobre la gravedad. Derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y bueno, ordenando esta ecuación, prácticamente eso sería la ecuación diferencial. Esto vendría a ser la ecuación diferencial del movimiento. Sería para la parte A, ¿no? La ecuación diferencial del movimiento. Donde B viene a ser la velocidad, que es la función incógnita. He visto en los exámenes, algunos han considerado así. Sabemos que la aceleración también, pues, claro, la aceleración es la segunda derivada, ¿no? Segunda derivada de la velocidad o del desplazamiento respecto al tiempo. Algunos han considerado así, lo cual es correcto, pero la ecuación que van a obtener aquí será pues una ecuación de orden 2. ¿Y cómo resolvemos esa ecuación de orden 2 si todavía no lo hemos estudiado? Recién estamos empezando a estudiar las ecuaciones de orden 2 para adelante. Bien, entonces aquí resolviendo esta ecuación hallaríamos la velocidad, que sería la parte B, y también la posición o la distancia recorrida, la podemos determinar a partir de la velocidad. Su velocidad máxima será cuando el tiempo es prolongado por un tiempo bastante grande. ¿Cuál es esa velocidad? Solamente reemplazar en la función velocidad. Y por la pregunta D, teniendo ya la posición en la parte B, puedo hallar su posición o la distancia recorrida después de 30 segundos. Reemplazo para t igual a 30 y tendría ahí la distancia. Nada más. Bien, jóvenes, nos pasamos de la hora. Por favor, escriban sus apellidos en el chat para la asistencia. Ingeniero, un colega dice escribir en el chat y ya no permiso. No sé si le podría considerar. Ya. Ya, por favor, escriban sus apellidos en el chat para la asistencia. ¿Quién es el que ha pedido permiso? No, pues si está en el chat no hay problema, yo lo considero. Bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Señora, Que tengan buenas tardes. el material, por favor, de la clase del día de hoy. Ya, enseguida lo voy a pasar, ¿ya? Ya, gracias.